Bien, vamos rapidito ahí al libro de Jueces, capítulo 7, verso 13 al 25. Y quiero compartirles hoy una palabra muy sencilla, pero a mí me golpeó mucho el corazón ayer, en estos días estaba meditando en esta palabra y ayer conversábamos con Jorge sentado ahí en la sala de la casa, después de haber terminado una larga jornada, de ayer a hoy, de ayer hasta la noche. Nos quedamos como hasta las 2, casi de la mañana, 3, y yo seguí de largo y ellos se fueron a dormir. Así que también andan con sueño por ahí, pero vamos a creer que Dios hoy nos va a hablar. Y meditaba en esta palabra, yo creo que nos va a bendecir. Diga conmigo fuerte: generación de cebada. ¿Qué es? Pero vamos a explicarlo. Jueces capítulo 7, verso 3 al 25 dice: Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas justo en el momento en que un hombre que dormía dentro había despertado de una pesadilla y le contaba a su compañero de tienda. Tuvo un sueño extraño. Le estaba diciendo: había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento, golpeó nuestra tienda y la derribó. El otro soldado contestó: tu sueño solo puede significar una sola cosa. Le da la interpretación y le dice: puede significar una sola cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará todas las fuerzas aliadas de Madián. Y cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie. Diga conmigo: me voy a poner de pie en esta noche, en esta mañana. A ver, los obedientes, declare la palabra. Diga: me voy a poner de pie a la palabra. Y dice acá, cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie allí mismo para adorar al Señor. Luego regresó junto a sus hombres y gritó: levántense, que el Señor va a usarnos para vencer a los madianitas. Hace muchos años yo vengo escuchando este mensaje acerca y respecto a Gedeón, y es uno de los hombres que la Biblia no lo pone en la escritura, o que el historiador o el que escribe el libro de Jueces, inspirado por el Espíritu Santo, toma a este hombre, a este muchacho. De hecho era un muchacho, y lo toma como ejemplo para hablarnos acerca de una manera profética de lo que Dios está haciendo o va a hacer en estas próximas generaciones. Yo pienso que Dios es un Dios generacional, y es importante que usted y yo entendamos que muchas de las batallas que hoy estamos peleando nosotros, muchas de las guerras que hoy vivimos nosotros, las vivimos porque nos las heredó alguien más. Es decir, estamos peleando batallas y guerras que alguien más no las pudo ganar. Como usted sabe, siempre he dicho, hay gigantes que otros nos mataron y nos toca a nosotros bregar con ese tipo de situaciones. Entonces muchos de nosotros que estamos todavía en guerra contra los demonios, las maldiciones, los problemas que nos heredaron nuestros papás, ¿verdad? Y muchos de nosotros venimos de familias, hogares donde la situación así, y hasta tal vez al día de hoy estamos viviendo cosas similares. Entonces hay una urgencia del cielo, de Dios y de Dios, en la que se está buscando una generación que se atreva a conquistar lo que otros perdieron por causa del pecado. Y en medio de este escenario que la Biblia nos plantea, Dios sale en la búsqueda de un muchacho llamado Gedeón. Entonces Dios sale a buscar a un muchacho, porque en ese entonces el pueblo de Israel comienza en el libro de Gedeón capítulo 6, comienza diciendo que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, que esa generación que había pasado la había vuelto a regar y había hecho todo lo malo. Entonces dice que Dios permitió que los madianitas, que de hecho al paso el nombre de los madianitas significa rencilla, contienda, tiene que ver con división, tiene que ver con maldición, tiene que ver con crisis, tiene que ver con pobreza, con miseria. Entonces Dios permite que los madianitas vinieran, y por 7 años consecutivos, durante estos 7 años, ellos tuvieran que ser atormentados por los madianitas. Los madianitas venían y los tipos eran tan audaces que ellos no venían cuando las cosas estaban mal. Los madianitas venían cuando recién el pueblo de Israel comenzaba a ir bien. Es decir, a ellos comenzaban a tener una buena cosecha, comenzaban a tener el trigo, la tierra comenzaba a cultivarse, las vacas comenzaban a engordarse. La vaca que le comenzaba a engordar, los madianitas venían y devoraban todo y dejaban desastre alrededor. Destruían todo lo que ellos
cosechaban o lo que ellos de alguna manera podían haber producido por la tierra. Entonces durante esos 7 años ellos pasaban ese tipo de fracaso, de problema, de desastre, y ellos tenían que esconderse. Dice la escritura que habían hecho cuevas y se escondían en cuevas. Entre ellos había un muchacho que era Gedeón, y entonces en ese proceso dice que el Señor manda un ángel a buscar a Gedeón y le dice a Gedeón, se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y entonces viene esa controversia porque Gedeón decía: pero yo no soy ningún varón esforzado y valiente. De hecho, los historiadores hablan de que Gedeón era el tipo más cobarde que existía sobre esa época, porque el tipo vivía escondido. Dice que el tipo venía, cogía la cosecha, cogía el trigo, y él venía y se escondía, él y escondía el trigo, porque le daba terror la crisis, porque le daba terror que los madianitas le quitaran todo, y siempre terminaban despojados. Y es que, damas y caballeros, la crisis muchas veces, cuando no tenemos revelación del Dios que tenemos, convierte al ser humano en tacaño. Había, en esos 7 años, Gedeón tenía la costumbre, por temor a la crisis, porque tú te imaginas que tú cosechabas, trabajabas y apenas cobrabas tu sueldo, venía el madianita del chulquero a cobrarte el préstamo, y venían los del banco, y venía la vecina que te había prestado plata, y venía la gente a la que le debías dinero, y venía la empresa eléctrica que te debía la luz a $1000, y no respetaban ni siquiera. La crisis venía. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Que en vez de tener la revelación del Dios que tenían, ellos lo que hacían era que se escondían ellos y escondían el recurso. Entonces la crisis lo que hace es que muchas veces nos da una información a nosotros, a nuestra mente, es: esconde la ofrenda, o esconde el dinero, o esconde el talento, o esconde el llamado. Por eso que ante la crisis mucha gente dejó de servir y se regresó a trabajar doble jornada, porque dice: Señor, lo siento mucho, pero yo no vivo solamente esto, yo tengo que trabajar. Y dejaste de servirle a Dios porque comenzaste a esconder tu llamado. Y nos escondemos detrás de cosas de la rutina, cuando Dios está buscando gedeones que se dejen de esconder, que dejen de esconder el talento que Dios les dio, el llamado que Dios les entregó, que salgan de su lugar para que puedan atender a la voz de aquel que los llamó y que le está recordando en esta hora que Dios, el mismo que los sacó de Egipto, es el mismo que lo puede introducir en una tierra de victoria y de bendición. Por eso que dejó que el ángel se le aparece, y lo primero que el ángel le dice es: Gedeón, acuérdate que yo los saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Yo los liberé, los saqué por el desierto, los llevé a la tierra que produce leche y miel. Y Gedeón le increpa y le dice la siguiente palabra: a mí mis papás me han contado eso, pero yo no he visto dónde está el Dios de Israel, que dice que liberta, que dice que cambia, que dice que hace tantas cosas. Porque la información que los madianitas le habían metido en la cabeza es: escóndete, esconde tu talento, esconde tu llamado, esconde tu dinero, no des nada, vuélvete tacaño, vuélvete. Y entonces eso nos convierte en personas humanos miserables, porque no entendemos que mejor es dar que recibir, porque no entendemos que el Dios que te liberó, que te sacó de una crisis del año 96, de la época de allá de los 90, es el mismo que también te va a sacar de esta crisis, de esta tempestad que estamos viviendo. Ese amén sonó como que ahí ya, pastor, le voy a apoyar, ¿verdad que sí? Entonces Gedeón comenzó a esconderse, dejó de esconderse, porque ahora tiene un encuentro con el ángel. Déjenme parafrasearle para ir avanzando lo siguiente. Y en medio de ese proceso Dios viene y busca a Gedeón, y Gedeón viene, y cuando el Señor le habla de esa manera y le dice: ve con esta tu fuerza para que liberes a Israel. Y entonces él entiende el llamado, y cuando entiende eso, entonces Gedeón dice: si he hallado gracia ante tus ojos, espérame aquí que te voy a traer mi ofrenda. Amén o no amén. El tipo dijo: Señor, si tú me estás llamando, yo voy a sellar esta palabra. Si eres tú el que me estás hablando en esta mañana, yo voy a sellar esta palabra. Porque el ángel está diciendo a él: ¿sabes qué? Yo voy a liberar tu familia. El ángel está diciendo: te voy a usar a ti. Y el tipo le increpa y le dice: pero yo soy el más pequeño, el más pobre. Pero cuando tú no entiendes que a Dios no le interesa si eres pobre, si eres pequeño, si eres grande, chiquito, gordo o patucho, a Dios lo que le interesa es que tú tengas un corazón disponible, porque Él de la nada lo hace todo. Los 2 o 3 por ahí que lo creen conmigo. Entonces viene Gedeón y le dice: muy bien, si tú te atreves a creer en este muchacho pequeño, gordito, patucho, que no es ni guapo, que es medio feito, espérame aquí que yo voy a sellar esta palabra. El tipo va, saca la ofrenda que estaba escondida. Dile que está a la par tuya: saca la ofrenda que está escondida.
Porque cuando tú vienes a la iglesia, escondes el día 100 y dejas el día $1. Entonces le dice, saca la ofrenda, y el tipo va, espérame que voy a traer la ofrenda. Va y caza un cabrito, cocina un caldo, ofrece sacrificio. Pero una de las ofrendas que trajo, uno de los 3 tipos de ofrendas, fue que él saca un pan de cebada. Y cuando él saca el pan de cebada, él no está dando una ofrenda por dar. Él entiende que ese pan de cebada representa algo muy profético dentro de la cultura hebrea, dentro del sacerdocio. Eso representa algo. Diga conmigo, cebada. Ahora, cuando tú das ofrenda, tú tienes que saber que tú no estás dando dinero, tú te estás entregando a ti mismo. Diga conmigo, la ofrenda y yo, vamos, levánteme su mano y profetice conmigo. Diga, la ofrenda y yo somos uno. Porque ese dinero, esa ofrenda, ese sacrificio que tú entregas, tu servicio que tú das, ese sacrificio representa no solamente talento, sino tu esfuerzo. Tu humanidad está allí. Porque tú no eres, ese dinero que tú traes es ganado con el sudor de tú. Eso se llama sacrificio. Por eso cuando tú traes algo que no te costó, que no te dolió, entonces ya no es sacrificio, ya no es ofrenda. Porque tiene que dolerte de alguna manera. Ahora escuche esto por favor. Y Gedeón saca un pan de cebada, caza el cabrito, hace una sopita y le ofrece un pan de cebada. Ahora, ¿qué representa la cebada y cuáles son las características de la cebada? La cebada era uno de los 7 cereales más importantes dentro del pueblo de Israel. Era uno de los más importantes. Sin embargo, era uno de los más subestimados, porque solamente se lo usaba para traerlo de ofrenda. Y era subestimado porque también la cebada, a diferencia del trigo, la cebada la consumían solamente los animales y la consumían los pobres. Es decir, que solamente el pobre era el único que podía comerse, o al pobre, para lo único que le alcanzaba era para comer cebada. ¿Por qué? Porque era más barato, era más económico por su sabor, porque de alguna manera era para lo que alcanzaba. Ahora, la cebada también servía para darle de comer a los animales. ¿Te imaginas eso? Ahora, pero esa cebada traída como ofrenda al altar, ay Dios mío, aquí vaya él. Póngame atención a eso. Eso que tú dices que no vale, que no sirve, eso que tú a veces te sientes incómodo porque eso no tiene tanto valor, cuando tú lo depositas en el altar, lo que no tiene valor cobra valor. Me estoy explicando. Por eso que cuando hablamos de la cebada, yo tengo que entender que cuando hablamos de la cebada, no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofrenda, o estoy hablando de un pan que no tenía valor, que de un pan que era más barato, de un pan que era para los pobres, de un pan que comían los animales, sino que también eso tiene que ver conmigo. Por eso que hay mucha gente que nunca apostó por ti, que dijo que nunca ibas a salir, que eres un fracasado, que eres un derrotado, que no saldrás de la pobreza. Pero cuando tú te pones en el altar, en las manos del Señor, cuando te entregas a la mano de Dios, eso que tú no tenías valor, eso que tú considerabas insignificante en tu vida, cobra valor delante de la presencia del Señor. Alguien levánteme su mano y diga: yo tengo valor, yo tengo valor. Ahora tú no vales. Ahora déjeme explicarle algo. La cebada, si no estaba en el altar, no tenía ningún valor. La cebada, el único valor que tenía era para los animales. Donde la cebada cobraba valor era en el altar. Porque en el altar esa cebada representaba la primicia, el sacrificio, representaba a Cristo. Por eso que la primera gavilla que se presentaba en tiempos de primicia era la gavilla de la cebada. Porque la cebada era una figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También la cebada representa el sacrificio y también representa la resurrección, lo primogénito de entre los muertos. Cuando hablamos de la cebada, por eso que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan, yo soy el pan. Cuando se refería a que Él era el pan, es que Él era el pan de cebada que se ofrecía en el propiciatorio, en el altar. Y eso que lo comían los animales, cuando se ponía en el altar, a través de ese sacrificio que es en Cristo Jesús, entonces cobramos valor. Vamos, voltees al que está al lado tuyo, dile: tú vales. Ahora, cuando tú cobras valor, diga conmigo: en el altar. Vamos, a alguien que me ayude, diga conmigo: en el altar. Es decir, usted es un miserable, usted es un pobre, usted no sirve hasta cuando usted se conecta con el altar. Perdí a 2 o 3.
Por eso que para el mundo tú no representas nada. Para muchos, por eso que la gente es fácil traicionarte, engañarte, darte la espalda, porque para ellos tú no representas. Tú representas a menos que seas como el trigo. Pero si tú eres cebada, si tú eres alguien que no le representa a ellos, el único lugar en el que tú vas a cobrar valor es en la presencia del Señor. Tú no sirves a menos cuando te conectes. Por eso que todo lo que se concibe fuera de ese ambiente no vale. Adán y Eva eran prósperos, bendecidos, inmortales, no se enfermaban mientras se mantuvieron en el Edén. Pero una vez que salieron del Edén, y dicho sea de paso, la palabra Edén significa presencia, significa gloria, significa la presencia de Dios. Y cuando te sales de la presencia, tu vida ya no tiene valor. Tu vida se vende a cualquiera. Tú eres, cuando tú no estás en la atmósfera de Dios o en el altar de Dios, o cuando estás fuera de la presencia de Dios, tu vida ya no tiene valor. Por eso que el único que le dio valor a nuestra vida, y a través de lo que se nos dio valor, fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces diga conmigo: la sangre de Cristo me dio valor. Tú vales porque tú tienes a Cristo. Tú vales porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Tú vales cuando te conectas en Dios. Por eso que cuando tú comienzas a buscar a Dios, resulta que empiezas a prosperar, porque ya no te emborrachas, porque ya no gastas la plata en droga. Ahora comienzas a invertir en tu familia, en tus hijos. Entonces antes andabas a pie, ahora vas a andar mejor. Entonces la gente dice: wow, ¿qué te pasó contigo? Porque tú antes eras un pobre borracho. Lo que pasa es que me encontré con Cristo, me puse en el altar, me ofrecí como ofrenda, y ahora mi vida, que no valía, tiene un valor mucho más grande. ¿Está conmigo acá? Nadie apuesta a tu vida, nadie cree en ti hasta cuando ven esa gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo manifestado en tu estilo de vida. Por eso que la cebada era un alimento que se le daba a los animales. Ahora, ¿por qué Gedeón está ofreciendo ese pan de cebada? Porque cuando le da el pan de cebada está diciéndole: Señor, aquí está mi vida, esto significo yo, lo pequeño, lo que no vale, lo que no sirve. Por eso cuando tú vas a Jueces capítulo 6 en adelante, tú ves a Gedeón diciendo: pero Señor, ¿cómo tú hablas de mí, que soy varón esforzado y valiente, si yo soy un pobre, vengo de una familia de pobreza, vengo de una familia pequeña, mi familia no es tan grande, yo soy el último de mi familia, el más pequeño de todos, ni siquiera soy el primogénito, soy lo último? Entonces cuando él le da la ofrenda, en la medida de lo que él tenía. Aló. Por eso no se trata de cantidad, no se trata de cuánto le puedas dar, se trata de obediencia y de que entienda que así sea el centavo que tú pongas en el altar, ese centavo se va a multiplicar en 1,000,000. ¿Sabes por qué razón? Porque cobra valor en la presencia de Dios. Tu vida tal vez no vale 1 centavo, pero cuando te pones en Dios, tu vida comienza a valer incalculablemente, porque nadie puede pagar por ti lo que Cristo pagó. Precio de sangre. Gedeón está poniendo la ofrenda en el altar y le está diciendo: esa ofrenda soy yo, Señor. Ese pan de cebada tú sabes que se lo doy de comer a los animales, pero quiero dártela a ti, porque es todo lo que yo tengo, es todo lo que yo represento. Y en ese altar dice la historia que es la única ocasión, o tal vez la segunda ocasión, en la que Dios se detiene a esperar. El ángel de Jehová se detiene a esperar a que traiga la ofrenda. Y cuando viene el ángel y ve la ofrenda, el ángel extiende el báculo y se consume la ofrenda, y eso sube lo que le estaba diciendo Dios: tu ofrenda ha sido aceptada. No me importa si tal vez para el mundo eres pequeño, eres pobre, no sirves, no vale, pero yo te acepto en mi altar, yo te recibo en mi altar. Y a partir de ahora el cobarde se vuelve un varón esforzado y valiente, el borracho se vuelve un buen padre de familia, la chismosa se vuelve la mujer sabia y prudente, el hijo malcriado y drogadicto y marihuano se vuelve un hombre íntegro, santo, puro delante de la presencia de Dios. Y la familia que estaba en fracaso comienza a vivir en integridad, el hombre comienza a ser fiel, la mujer comienza a amar a su esposo por encima de todo, y entonces se restauran las cosas, porque lo que no vale en el altar cobra valor. ¿Alguien está ahí? Dígame amén. Entonces, otra de las características de la cebada, damas y caballeros, es que la cebada crecía y maduraba más rápido que el trigo. A diferencia del trigo, el trigo tenía que pasar por un proceso. El trigo tenía que ser enterrado, el trigo tenía que ser cavado,
esperar cierto tiempo y se tardaba mucho más para que pueda madurar y crecer. Entonces usted tiene que elegir si usted es cebada o es trigo, porque a diferencia del trigo, la cebada no necesitaba tanto proceso, porque la cebada entendía de humildad. La cebada no necesitaba, la cebada lo que único que hacía era tirarla en el piso, y donde la pusieran ella daba resultado, donde lo colocaban daba resultado. Si lo ponían en el baño daba resultado, si lo ponían en el parqueadero daba resultado, si lo ponían en la última fila daban resultado, si lo felicitaban por su trabajo daba resultado. No necesitaba protagonismo, donde quiera que lo ponían producía, maduraba más rápido que otros. Entienda lo que estoy hablando ahí. ¿Está conmigo? Pero el trigo había que procesarlo, había que enterrarlo y meterlo bien, aplastarlo bien, porque es cabeza dura, ese hermanito malcriado que quiere hacer lo que le da la gana y que hay que empujarlo y todavía dale ahí, dale ahí. ¿Qué es usted? ¿Usted es trigo o usted es cebada? Por eso hablo de la generación de cebada. La generación que Dios está levantando es una generación que tenga el perfil de la cebada, que tal vez para el mundo no tengas valor, pero Dios te va a dar el valor que tú necesitas. ¿Me estoy explicando? Esa generación que donde quiera que lo pongan ha aprendido, como el apóstol Pablo, a conformarse sea cual fuera su situación. En la escasez yo alabo a Dios, en la abundancia yo glorifico a Dios. Si estoy con problemas, yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. Si vengo cabizbajo y me dejó la novia, yo levanto mis manos y me glorifico en Dios. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos ya no tengo que me distraiga. Ay, Dios mío, se fueron. La generación de cebada es una generación que madura rápido. Es ese tipo de cristiano que viene a la iglesia y que no tengo que estarle explicando 10 y 4 o 5 veces las cosas, porque él sabe por el Espíritu que hay que servirle a Dios. Amén o no amén. Entonces ese que sabe madurar más rápido es el que más rápido prospera, es el que más rápido crece, es el que más rápido llega a la meta. Por eso que la bendición va a tardar lo que tardes tú en madurar. Amén o no. ¿Está conmigo? Otra de las características de la cebada es que la cebada, a diferencia del trigo, era resistente a todo ambiente, temperatura. Donde tú lo pusieras, lo pones en la sierra, produce. Lo pones en la costa, produce. Le viene tormenta, produce. Le viene lluvia, produce. Le viene terremoto, produce. Donde quiera que vaya, él va a producir. No importa lo que venga, escasez, problemas, adversidades, se le levanta el diablo. El que tiene el espíritu de la generación de cebada, lo que venga lo va a soportar, lo va a resistir, porque tiene al Espíritu Santo sobre su vida. Dios mío, si yo fuera usted necesita ser parte de esa generación. La generación de cebada es una generación que no se mueve ni a izquierda ni a derecha. Si la novia te dijo no, tú no te vas de la iglesia, tú te quedas ahí, te plantas. ¿Por qué? Porque tú creces, porque tú eres esa generación que no se rinde, que no renuncia, que no se amilana ante nada, que estás ahí firme. ¿Cómo estás? Estoy sin plata, pero contento, porque sé que Dios traerá la provisión. Ahorita tengo solamente para un pan y un café, pero estoy contento porque Dios será mi proveedor. Entonces yo digo, tú eres cebada, porque al trigo hay que pasarlo no sé cuántas veces por el proceso, hay que pasarlo no sé cuántas veces por la misma prueba para que madure y entienda que está aquí para adorar a Dios. Aleluya. Entonces la cebada es resistente. Diga conmigo, resistente. Por eso que Pablo dice, resiste al diablo. Resiste al diablo. El que es resistente va a saber que el diablo va a ir de usted. Dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo no puede contra alguien que es resistente. Esos que resisten en el matrimonio tal vez está pasando mal, pero tú estás ahí. No voy a traicionar a mi esposa, no voy a dejar mi familia, no voy a abandonar mi hogar. Pero tú no puedes renunciar por cualquier cosa. Me estoy explicando acá. Digan conmigo, voy a resistir. Ahora, otra característica es que la cebada, cuando tú ves en la escritura, diga conmigo, las características proféticas que representa la cebada. Aquí viene. La cebada tiene una figura representativa para el hebreo. Para los judíos la cebada representaba algo. No era cualquier trigo. Para la mente natural la cebada era un alimento, un cereal que lo comían los animales y que no servía porque era más barato. Pero para el judío
había una figura representativa. Y la cebada representa a Cristo como el primero en resucitar de los muertos y como el primero en darse por nuestros pecados. Diga conmigo, el poder de la resurrección está en ellos. Con los que son de la generación de cebada, declaren conmigo, diga, el poder de la resurrección está sobre mí. Nada se va a perder, nada se va a morir, nada se va a caer, porque en mí está el poder de la resurrección. La otra característica profética, la cebada representa madurez, aceleración, es decir, que esta generación va a caminar mucho más rápido y logrará cosas más rápido que las generaciones pasadas. Lo que tus padres no vieron lo vas a ver tú. Lo que tus abuelos no vieron lo vas a ver tú. Lo que tus antepasados no vieron lo vas a ver tú. La cebada también representa liberación, porque la cebada se la comía, o el pan sin levadura se lo comía o se lo comió cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, del cautiverio. Entonces ellos comenzaron a comer dos cosas, las hierbas amargas y el pan sin levadura, para recordarse a sí mismo de que Dios había roto las cadenas, que los había sacado de la mentalidad de esclavitud y los iba a introducir en una tierra de promesa. Entonces la generación de cebada representa esa generación que cierra una temporada de dolor a través de su familia, pero abre una nueva temporada de éxito, de bendición, de conquista, de avance hacia cosas más poderosas. Levante su mano y diga: me preparo para la tierra que fluye leche y miel. Pero el problema es que eso no va a pasar a menos que usted se lo crea, a menos que usted camine bajo esa asignación, camine bajo esa promesa, abrace esa promesa. Ahora, la cebada también representa dos cosas que son importantes. Cuando tú miras la escritura siempre nos ha hablado acerca del trigo. Dice que el trigo crece junto con la cizaña. ¿Amén o no amén? Entonces muchos de nosotros hemos creído y nos hemos limitado a compararnos con el trigo. Yo soy trigo. Y yo veo gente comparándose solamente hasta allí. Por eso es que usted solamente va a llegar hasta allí. Porque el trigo en la Biblia se la compara no sino es con la multitud, es con la gente, tiene que ver con las almas. Pero cuando compara la cebada representa en la escritura, representa el discípulo, representa el líder maduro, representa el que está en un nivel de autoridad. Yo quiero hablarle a usted en esta mañana. Jesús dijo: yo vine a buscar obreros porque la mies es mucha, hay demasiado trigo, pero yo necesito que se levante en esta casa una generación de cebada, una generación de influencia, de liderazgo, de maduro, de una iglesia madura que salga a conquistar. Ahora, cuando la Biblia te dice que tú eres cebada, te está sacando del montón, porque el trigo es montón, es muchedumbre. El trigo es gente inmadura, pero la cebada representa gente que ha madurado, gente que está firme, gente que es resistente, gente que pasó el proceso y que no hay nada que lo mueva de su lugar. Llueva, trueno, relampaguee, ese viene a la iglesia, adora a Dios en la escasez y en la abundancia, porque maduró. ¿Amén o no? ¿A conmigo? Por eso es que cuando hablamos del trigo, el trigo representa, ¿sabe quién representa el trigo? El cristiano inmaduro, el que recién se convirtió, ese que recién está llegando, y es normal porque es como un niño, hay que cuidarlo, hay que enseñarle, hay muchas cosas que no sabe. Inmadurez no es malo, significa que hay cosas en las que tú todavía no tienes crecimiento y que necesitas crecer, que estás dentro del proceso. Pero cuando hablamos de la cebada, estamos hablando de un líder maduro, estamos hablando de una iglesia madura, estamos hablando de que Dios te está desmarcando del común denominador y te saca y te pone en una posición de autoridad. Por eso es que cuando el niño, que dice la escritura que vino el muchacho y trajo 5 panes de cebada y 2 peces. Y la Biblia en el libro en los evangelios, si mal no recuerdo, creo que es en Juan, menciona de manera enfática, dice: y el muchacho trajo 5 panes. ¿Por qué no dijo solamente 5 panes? Dice 5 panes de cebada. Él hacía énfasis que no era cualquier pan, que era el pan que comían los pobres, que era el pan para pobres. Por eso fue el niño pobre que trajo esos panes. Pero esos panes representaban a Cristo. Esos panes representaban que aunque ese muchacho tenía un cuerpo de muchacho, tenía cara de muchacho, dentro de él había madurez, porque solamente la gente madura se despoja de cosas que tal vez son para él, pero está dispuesta a dárselas para alguien más. O sea que el maduro está dispuesto a despojarse.
El maduro está dispuesto a entregarse. Y aunque era un muchacho, de toda la gente que estaba ahí, ¿tú crees que era el único que había traído panes? Yo estoy seguro que dentro de toda esa multitud de 5,000 personas había más gente que tenía por ahí tal vez más panes y más pececillos. Lo que pasa es que no quería darlo, porque la mentalidad de trigo es: no, ¿para qué voy a dar? Estamos aquí, no sabemos si Jesús se le ocurre hacer un milagro, y si no se multiplican los panes y los peces, por lo menos yo no me voy a morir de hambre. Me estoy explicando acá. Pero solamente el líder maduro con mentalidad de cebada tiene la capacidad de darse. Y aparece un niño y dice: yo voy a entregar mis 5 panes de cebada y mis 2 peces. Amén o no amén. Y cuando entrega los 2 peces y los 5 panes de cebada, los pone en las manos de Dios. Esa comida, ojo con esto, esa comida para animales y para pobres, que venía de un muchacho pobre, en las manos de Jesús, se multiplicó al 100 por 1. Y comieron 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y si sacas cuenta, por lo menos comieron unas 20,000 personas con 5 panes de cebada y con 2 peces. Porque aunque lo que tú traigas para el mundo y para la gente, y tal vez para ti mismo, parece que no tiene valor, y hay gente que se avergüenza porque trae un centavo al altar, no importa. Cuando tú pones eso, si es todo lo que tienes, si es toda tu cebada, si es todo lo que está en tu mano, eso se va a multiplicar, porque las manos de Dios cobra valor. Habría 2 o 3 por ahí. Tu vida, el niño no estaba entregando solamente panes, estaba entregando su madurez, estaba entregando su vida en el altar, estaba entregando el alimento de su diario, de sus 3 días. Le estaba diciendo: Jesús, es todo lo que tengo. Si yo te doy esto, ya no me queda más nada, pero lo estoy dispuesto a entregarlo. Y puso su vida allí. Cuando tu vida, que no representa para muchos nada, representa solamente pobreza, fracaso, pero cuando los pones en las manos de Dios, cuando los pones en el altar, cuando te rindes a Dios, eso cobra poder, cobra valor. Amén o no amén. Entonces lo pone en las manos del Señor y se multiplicaron. Ahora, la escritura también dice en ese mismo pasaje que cuántas cestas de cebada, de panes de cebada sobraron. Sobraron 12. Porque la cebada es una figura que representa el discípulo maduro, el líder maduro. De hecho, se lo compara a la cebada, es una figura que representa el ministerio apostólico, representa autoridad. Por eso es que el pan de cebada se convirtió en 12 cestas de cebada, que representa de manera profética esa posición. Entonces, a partir de ese momento, la cebada tiene esa figura. La cebada habla de una persona madura, el que está dispuesto a dar, porque solamente la gente madura está dispuesto, que entiende y que tiene revelación de lo que representa darnos a Dios, entregarnos a Dios, poner nuestra vida en las manos del Señor. Estamos dispuestos a entregarlo todo por causa de su nombre. Amén o no amén. ¿Está conmigo acá? Entonces la cebada nos habla de que Dios puede hacer con el pobre, con la nada, mucho, y multiplicar todo lo que tú pongas en las manos del Señor. Él no necesita algo de valor, Él no necesita nada de eso. Él necesita un corazón dispuesto, maduro, capaz de entregarse al Rey. Y Él, con la nada, con lo poco que tienes, Él va a multiplicarte. Amén o no. En Jueces capítulo 6 verso 16, y nos explica por qué Dios llama a Gedeón. Y Gedeón tuvo una revelación cuando recibió el llamado. Él selló la palabra. ¿Qué te enseña esto? Que cuando una palabra golpea tu corazón, cuando tú sabes que a través de una palabra, por ejemplo, de todo lo que estoy diciendo, va a haber una palabra que va a impactar tu vida. Pastor, de todo lo que usted dijo, la palabra que más me llegó es esta. Levántate y sella esa palabra. Lo que hizo Gedeón es que cuando recibió la palabra, se levantó y selló la palabra. Y dijo: esta palabra yo la voy a enganchar al cumplimiento. Por eso Gedeón vio cumplirse cada una de las promesas. Ahora déjeme ir a avanzar. Ahora Gedeón, en el capítulo 7, se levanta porque de alguna forma le agarró el miedo y el temor, y dice: voy hablando con Dios. Dios le habla y le dice: Gedeón, levántate, ve a la tienda de los madianitas, de tus enemigos, y quiero que escuches algo. Y si tienes temor, ve con un discípulo. Y va con el discípulo y se mete hasta allá. Y dice la Biblia que Gedeón se arrastró hasta las tiendas. En el momento en que el hombre
aquel que dormía adentro había despertado de una pesadilla y se la contaba a su compañero de la tienda. Quiere decir, ojo con esto, ¿cuál fue la ofrenda que ofreció Gedeón al Señor? Diga conmigo, un pan de cebada. Ok, ese pan era pequeñito. Ese pan, diga conmigo, era pequeño. Ahora, el soldado enemigo, él se va escondido, se esconde y llega al campamento enemigo, y el soldado que estaba allí se levanta asustado, preocupado, sudando, con fiebre y con COVID encima, desesperado, diciendo: he tenido una pesadilla. Te estoy explicando acá. Porque cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú caminas conforme a lo que Él quiere y le crees a Dios y a su palabra, aún el diablo y tus enemigos van a empezar a soñar contigo. Lo peor de todo es que van a tener pesadillas contigo. ¿Está conmigo acá? Entonces los enemigos se levantan y Gedeón está escuchando la conversación y se tuvo una pesadilla. Y mira el sueño que tenían ellos. El sueño dice: tuve un sueño extraño. Y le estaba diciendo: había una gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento y golpeó nuestras tiendas y las derribó. Diga conmigo: un pan de cebada. Un pan de cebada en tu mano, cuando lo pones en las manos de Dios, se convierte en un gran pan de cebada. Diga conmigo: de un pan de cebada a un gran pan de cebada. ¿Qué representa la cebada? Vamos a tomar la lección. Representa a Cristo, representa tu vida, representa madurez, representa la revelación que tú tienes de quién es Dios en tu vida. Él ofrenda su vida, que también representaba a Cristo, porque Cristo pagó, dio su sangre por nuestra vida. No sé si me entendió el enredo ahí. Ahora pasa el tiempo de la ofrenda, da su ofrenda. Pasa el tiempo, va al campamento de los enemigos, y cuando entra allí, los enemigos tenían una pesadilla. ¿Con quién? Con la ofrenda de, ayúdeme, con la ofrenda de Gedeón. Y lo que está soñando el tipo es que ahora esa pequeña ofrenda que Gedeón había dado era una gran ofrenda que estaba aplastando el campamento de los enemigos. Si esa ofrenda representa a Cristo, entonces ¿quién era el que estaba peleando a favor de Gedeón? Espíritu de mudez se va afuera ahora. Sánalo, Señor. ¿Quién estaba peleando a favor de Gedeón? Jesucristo. Cuando tú te pones en las manos del Señor, lo poco que tú pongas en Él, tu pequeño pan de cebada se convertirá en un gran pan de cebada. 5 panes y 2 peces se convirtieron en 5,000 más 12, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces. ¿Te imaginas si el tipo hubiera dado 20 panes y 10 peces? Oye, si 5 panes y 2 peces se convirtieron en 5,000, ¿cuánto se podría convertir 20 panes y 10 peces? Y si doy 30 panes y 20 peces. Ya siga contando y haciendo contabilidad. Ojo con esto, voy a ir cerrando acá. Ahora Gedeón está mirando y escuchando esta escena, pero para esto Gedeón ya no tenía un ejército grande. Ahora Gedeón tenía 300 hombres, porque Dios le había dicho: manda a todos a su casa, porque no están listos, la mayoría son trigo, y yo quiero 30 pero que sean cebada. Diga conmigo: 30 pero que sean cebada. Yo quiero 10 líderes aquí en esta casa, pero que estén apasionados, que tengan una mentalidad para entregarse a Dios y para ganar la ciudad de Guayaquil y ganar a los que están afuera. No necesitamos mucho para convertirnos en 5,000. No necesitamos mucho para convertirnos en 10,000. Si Gedeón necesitó 5 panes y 2 peces para convertir a 5,000, lo que yo necesito casi es lo mismo. 5, pero que tengan la mentalidad de la cebada, que sepan
que tienen que madurar, que sepan que vamos a lograrlo, porque vamos a ir adelantado al tiempo, que vamos a acelerar, que tenemos que resistir, que vamos a pararnos en la brecha y que vamos a ver a Dios levantándose y aplastando al diablo, a sus demonios y al espíritu de Madián de esta casa. Los va a sacar fuera porque tenemos la unción de los cebada. Amén o no amén. Oh, necesito 10. Jesús no necesitó a muchos, necesitó 12. Amén o no amén. Oh, necesito 10, 5 de la red de familia. Necesito 5 familias que tengan la mentalidad de cebada, no de trigo, porque al trigo hay que cuidarlo. Los de cebada ayudan a cuidar, que ayuden a ganar a los otros, que ayuden a cuidar a la siguiente generación, que rompamos la brecha, que rompamos las cadenas, que declaremos libertad, que vayamos maduros en la guerra, porque el maduro resiste la prueba. El inmaduro no, el inmaduro hay que cuidarlo, cubrirlo, porque a él se lo tumba cualquier cosa. Entonces Gedeón necesitó ya no 6,000, tenía un ejército de más de 6,000 hombres que venían contra él, y Gedeón tenía 300, por eso estaba asustado. Y Dios le dice a Gedeón: tranquilo, desciende para que veas quién va a pelear por ti. Tú tienes 300, yo no necesito mucha gente, yo necesito tus 300. No necesito mucha plata, necesito gente, 5 que estén dispuestos a meter ahí sus 5 panes y sus 2 peces, y con esos 5 panes y 2 peces vamos a ver cosas grandes, vamos a comprar este local, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a cambiar esto. Necesito solo 5 comprometidos, dispuestos a invertirse en el reino. Dios le estaba diciendo a Gedeón: tranquilo, no necesitas tanto para eso, porque tú no vas a pelear, el que va a pelear soy yo. Solo necesito 300. Prefiero 300 que aporten que 500,000 que estorben. Amén o no amén. Quítame a los que están estorbando. A esos mándalos a la casa, que abracen a sus esposas, que se acuesten a dormir, que estén tranquilos. Los que tenemos mentalidad de reino, mentalidad de cebada, los que hemos madurado, vamos a pararnos en la brecha y vamos a pelear esta batalla. Vamos a salir de las cuevas, vamos a dejar de esconder el trigo y vamos a pelear esta batalla y la vamos a ganar. ¿A dónde está la generación de cebada? ¿A dónde está la familia madura, resistente, comprometida? La red de latinos, de alguien, ¿dónde están esos? Yo no escucho a nadie, Dios mío. Yo dije latinos y se me perdieron. Yo dije alguien y se desaparecieron. 300 contra miles que venían. Gedeón estaba asustado. Y entonces Gedeón escucha la revelación, porque el diablo tiene pesadillas contigo y el mismo diablo interpreta lo que está soñando. Y le dice: veo una hogaza inmensa de pan. Ellos no sabían que Gedeón ya había dado una ofrenda. Y esa hogaza inmensa de pan era la ofrenda que Gedeón había puesto. Era Cristo, representaba sacrificio. Y si hay algo que Dios aprecia mucho, si hay algo que Dios ama, es cuando tú te esfuerzas, cuando tú te inviertes, cuando tu sacrificio jamás caerá en tierra. Tu sacrificio subirá al cielo como ofrenda y olor fragante. Y Dios hará memoria de tus ofrendas y de tu sacrificio en esta tierra. Porque cuando el ángel tocó la ofrenda no se derritió ahí abajo y se regó sobre la tierra. La ofrenda dice que subió como olor fragante hasta el cielo y se consumió. Diga conmigo: la ofrenda no cae. Vamos, alguien diga conmigo: la ofrenda no cae. Mi ofrenda sube. Cuando venga cualquier hijo de Madián y te diga a ti: ¿tú qué haces sembrando y dando en esa iglesia? ¿Tú qué haces diezmando en ese lugar que se gasta la plata y se come la plata? Ojalá fuera así. Tú le vas a decir: mi ofrenda no cae, mi ofrenda sube al cielo. Mi ofrenda sube. Y tú te vas a dar cuenta que vas a emprender y vas a ganar miles, y vas a ganar tu victoria, vas a restaurar tu familia con lo poco que tienes ahora. ¿Me estoy explicando? Dios no necesita mucho para prosperarte. Dios no necesita mucho para sacarte de ese problema en el que estás. Dios no necesita mucho para restaurar tu matrimonio. Solo necesita tus 5 panes y tus 2 peces. Pero mis 5 panes no sirven, Señor. Para ti no sirven, pero cuando los pones en el altar, en ese altar, todo lo pequeño se vuelve grande. Se lo vuelvo a repetir: en el altar de Dios todo lo pequeño se vuelve grande.
Por eso que las palabras de Gedeón fueron las siguientes. Dice: yo soy pobre y soy el más pequeño. Gedeón: en mi altar todos se vuelven grandes. Señores, yo soy pequeño, pero cuando me paro en este altar, la unción y el Espíritu Santo viene y me vuelvo grande. Por eso es que el Señor le dice: Gedeón, vas a ir con esta tu fuerza, Gedeón. En otras palabras, cuando tú le digas: Señor, ¿y cómo voy a hacer si yo no sé hablar? Tranquilo, que no vas a ir en tu capacidad, vas a ir con esta tu fuerza. Esta es tu fuerza, esta es tu fuerza. Y aunque seas pequeño y no sepas hablar bien y tengas problemas, en ese altar te vas a volver grande. Por eso es que el diablo le teme a la gente de altar. El diablo le teme a la gente de intimidad, a la gente de oración. Porque tu vida, aunque tenga dinero, no vale nada si no tienes a Cristo. No vale nada la vida si no tenemos a Cristo. Porque lo que te da valor a ti no es la plata que tienes en la cuenta bancaria. Lo que te da valor a ti es la sangre del Cordero. Eso es más grande y mejor que el dinero y mejor que la plata. Ayer decíamos: hay algo mejor que el dinero, se llama la sabiduría del Rey. Cuando tú tienes a Cristo, tienes la promesa, tienes la palabra, tú eres sabio y no hay quien te saque. Este muchacho en este altar, de la forma en que yo lo voy a adorar cada domingo, es grande. Y para muchos lo miramos y de pronto podemos decir: un muchachito por ahí que parece medio loco ahí adorando a Dios. Pero Él es grande en el cielo. Él es grande. Porque tu adoración, lo que tú eres en esta plataforma, cuando te pones, no es la plataforma, es el altar, es la presencia, es el que adore. Ahí tú eres grande, ahí tu matrimonio es grande, es fuerte, es poderoso. Tú no eres fuerte en tu propia fuerza, tú eres fuerte porque estás en este altar. En este altar espiritual. No se trata de este lugar en realidad. Años atrás. Pero cuando nos paramos en esa plataforma y el muchachito que no podía hablar empezó a hablar y el milagro comenzó a suceder. Cuando la mujer con el tumor en la garganta se les desapareció y comenzaron a ver los milagros y las sanidades, la gente dijo: no, este es muchachito, pero es grande, es grande, es grande, es grande. Tu matrimonio es grande en Dios. Tu empresa, tu tiendita esa donde vendes tal vez de librita en librita, donde vendes dulcecitos, esa que tiene que competir contra la barrotería que está en la esquina, esa en el altar, cuando lo pones en el altar como tu pequeño pan de cebada, lo insignificante se vuelve grande. Y de la noche a la mañana empiezas a prosperar y de pronto Dios te da la sabiduría, te da las ideas, te conecta con la gente correcta, tienes una visión clara. Entonces Dios comienza a abrirte puertas y viene el que te da, y vienen los que te dan así a ¿cómo se llama? Los grandes, y te dicen: yo te voy a dar ahí, págame a más adelante. Y tú comienzas a abastecerte, a llenarte, y cuando te das cuenta ya no tienes un negocio chiquitito, tienes un comisariato en tu casa, estás tumbando la puerta de al lado, le estás comprando la casa al que está a la par, porque dices: voy a extender mi negocio. ¿Y cómo así? Es que era un simple pan de cebada, pero lo puse en las manos de Jesucristo y se multiplicó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No me juzgues, ni juzgues mi prosperidad solo porque yo hice algo y lo único que hice fue ponerme en la mano del Señor. Y algo tenemos todos en común: aquí todos venimos a adorar a Dios en el altar. Quiere decir que tu adoración, tu entrega, es lo que va a determinar tu abundancia del mañana. ¿Tú crees que Dios no mira tu adoración? Llama la atención cuando tú ves a alguien que adora con una extravagancia. ¿Amén o no amén? Yo estoy allá arriba, me asomo por la ventanita de que estoy allá arriba. Yo sé que algunos miran para ahí, ahí está el pastor mirando para acá. Y todos están muy elegantes vestidos, vienen bien peinados. Son tan elegantes que ni siquiera levantan la mano para adorar porque se le va el glamour. Pero yo de allá veo a este muchachito. Y si a mí me pregunta quién es el más grande de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, el que adora de esa manera. Porque hay unos que somos tan como que le hacemos un favor a Dios. Ay, Señor, ahí te va mi adoración. Entonces, cuando usted entiende que tu adoración, que sea de aplauso,
Cuando lo depositas en la presencia y se la entregas a Dios, tu vida tiene valor, tu adoración tiene valor. A muchos pastores, a mí me da vergüenza llegar a la iglesia porque cuando se recogen las ofrendas yo ni plata tengo para dar. Siempre tenemos algo que dar, porque el que no tiene dinero tiene sus manos para ofrecerle su adoración por lo menos. Yo a veces me daba vergüenza porque yo llegaba a las iglesias y pasaba la hora de las ofrendas. Y hay gente que ofrenda por dos motivos. Hay gente que ofrenda para que diga, wow, qué ofrendón que dio, ¿verdad? Y entonces yo no tenía para la ofrenda. Y a veces levantaba mi mano y no tenía nada, con el moño encerrado. Y me acercaba al altar y metía la mano así. Pero no tenía nada. Y me sentía hipócrita, tan mal. Y digo, Señor, pero es todo lo que no tengo nada que darte. Pero tienes tus manos. Entonces yo levantaba mis manos, adoraba a Dios, y dice la Biblia, ofrenda de labios, ofrenda de frutos de labios, y yo comenzaba a adorarle. Porque eso también es ofrenda. La Biblia dice, presentaos vuestros cuerpos como ofrenda y sacrificio agradable delante de Dios, como sacrificio vivo. Tu cuerpo es un sacrificio. El que tú vengas bien arreglado a la iglesia, bien vestido, bien arreglado. Yo me arreglo aquí y vengo acá lo mejor que puedo por dos razones. Porque quiero hacerlo quedar bien a usted. Que usted diga, que usted traiga un amigo y diga, oye, ese es tu pastor, pero pobrecito tu pastor. No, hay que regalarle unos zapatos porque los que tiene están con hueco. Me estoy explicando acá. Y que usted venga acá y diga, wow, qué pena ese pastor, da hasta vergüenza. Hay gente que no presenta a sus pastores porque le da vergüenza hasta cómo andan vestidos. Entonces hay una cosa que digo a la gente, yo me presento, trato de presentarme lo mejor que puedo por dos razones, porque lo quiero hacer quedar bien a usted, y la otra es porque yo soy una ofrenda. Yo me he visto bien porque soy una ofrenda delante de Dios. Y yo, aunque no voy al Hotel Hilton, ni voy al Oro Verde, ni voy a los mejores de esos grandes hoteles, vengo a uno de los mejores lugares de esta tierra, que es la casa donde Dios se manifiesta. Porque si yo para ir allá me echo perfume, me echo desodorante y me arreglo y me peino y me pongo traje y corbata y me pongo todo el cucarachero de los closets encima, es porque entendí que el que recibe mi adoración debe recibir lo mejor. Y yo a veces veo, y no se trata de venir con algo nuevo, lo poquito que tú tengas, límpialo bonito, betúnalos. Esa camisa que tiene 7 años, lávala nomás, plánchala bonito y póntela, pero vente lo más guapetón que pueda, porque usted es una ofrenda en el altar de Dios y tu vida tiene valor. Cuando tú comienzas así sea con la misma ropa de hace 10 años a plancharle y a venir bien arregladito, sabes que tú estás diciéndole el mensaje que le estás dando al infierno y a Dios: Señor, entendí que yo tengo valor, por eso vengo así. Y le estoy diciendo al diablo: no importa que venga con la misma, pero vengo bien acicalado porque yo tengo valor, mi vida vale en el altar. Soy una ofrenda viva, sacrificio vivo. Y yo, al único lugar que yo trato de venir, mira, yo no voy a bodas, yo no voy a nada de esos lugares. Entonces yo lo que hago es que lo mejor que tengo lo uso para adorar al Señor, porque soy una ofrenda, mi vida en el altar tiene valor. ¿Está conmigo acá? Entonces tu adoración es importante. Entonces cuando tú adoras a la iglesia y le das ofrenda y adoración, tienes que saber que no le estás haciendo un favor a Dios, que el único beneficiado somos nosotros, porque su gracia se derrama sobre nuestras vidas, y con lo poco Dios hará mucho.